Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas al chat del día de hoy. Tenemos el gusto de contar con dos personas que van a comentarnos un poco su trabajo respecto a los mecanismos de financiamiento de infraestructura verde. Reciban un saludo del equipo desde Ecuador y desde Costa Rica que está vinculado a este webinar del día de hoy. Quiero solamente recordar unas reglas de la participación en el chat, digamos en el webinar. Agradecemos que nos envíen sus preguntas vía chat, vía la opción de chat de la plataforma de GoToMeeting y que nos indiquen de qué país nos están escribiendo. El orden del día de hoy es, vamos a tener una presentación de parte de Luis Gámez, que viene desde la empresa de servicios públicos de Heredia, que durará 20 minutos. Posteriormente vamos a tener 10 minutos de preguntas aclaratorias para Luis. Y a continuación estará Paola Zavala, quien está participando desde el grupo de ProAqua de Ecodecisión, y también su exposición durará 20 minutos más o menos, y tendremos 10 minutos adicionales para preguntas de todas y todos ustedes. Es decir, que nuestro webinar del día de hoy está planificado para durar alrededor de 1 hora. Otra nota logística, la tarea del módulo actual, del módulo 5, va a extenderse su plazo y va a ser hasta el próximo miércoles, que es 27 de julio. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que el día lunes 25 de julio ustedes recibirán y estarán también publicadas las instrucciones respecto a la última tarea de este curso virtual, en el que se van a dar las instrucciones claramente para su trabajo final, que es de la ruta crítica, y este trabajo deberá ser enviado hasta el día 3 de agosto. ¿Ya? Entonces, bueno, con esas dos, con ese par de aclaraciones, quiero darle la bienvenida a Luis Gámez desde Costa Rica. Luis, te doy la palabra y te agradezco por estar con nosotros el día de hoy. Buenas tardes. Mi nombre, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la amable invitación a presentar nuestro modesto caso de la empresa de servicios públicos de Heredia en Costa Rica. Para iniciar quiero decir unas cuantas cosas. La empresa de servicios públicos de Heredia somos una ciudad justo vecina de San José, estamos muy cerca, dentro del área metropolitana, para los que han estado aquí. La empresa de servicios públicos es un consorcio municipal formado por 3 municipios, Heredia, San Rafael y San Isidro, los cuales tomaron la decisión de administrar sus servicios de acueducto, generación hidroeléctrica, alcantarillado sanitario, alumbrado público e infocomunicaciones de manera separada del gobierno municipal. Entonces se forma una empresa y esa empresa hoy día funciona bajo derecho privado. Entonces es una figura poco común en América Latina. Creo que en Colombia, en Cali y en Uruguay hay ejemplos de empresas que son de multiservicios similares a la nuestra. Bueno, la empresa de servicios públicos de Heredia decidió en el año 1999 adaptar la figura del pago de servicios ambientales para resolver un problema de riesgo de contaminación de las fuentes de agua de la ciudad. Es un modelo inspirado en
la corriente de economía ecológica de los años 90, Robert Constanza, Herman Daly, en la cual lo que se buscaba principalmente era que compensar el costo de oportunidad de conservar el bosque y que fueran los usuarios finales del recurso los que tuvieran que pagar o contribuir a financiar ese costo. Entonces lo que buscamos era que el cliente de la empresa de acueducto fuera un socio en materia de conservación, tener un esquema de servicios ambientales únicamente, exclusivamente basado en agua. No nos ocupamos de carbono, de biodiversidad, etcétera, solamente agua, pero más importante esto, que fuera un modelo que tuviera autosostenibilidad financiera, es decir, que se financiara él solo, que fuera capaz de poder sostener sus operaciones y su mantenimiento con las contribuciones de los clientes o de los usuarios finales. Continuando con la presentación, la ciudad de Heredia, como dije, está ubicada en la parte central del país, en el Valle Central, y estamos asentados en una zona del país que son suelos volcánicos. Entonces, esas lavas son materiales sumamente porosos y fragmentados, por lo cual casi mucha de la lluvia infiltra. Casi todo se infiltra, entonces hay ríos poco caudalosos. Un problema que tenemos en estas condiciones es que lo que tenemos es el crecimiento desordenado de la ciudad. Es decir, esto nos genera problemas de proliferación de tanques sépticos. Ya como indiqué antes, es un país tropical, muy húmedo, mucha lluvia. Tenemos mucha sismicidad, además de humedad. Entonces, esto genera problemas de concentraciones de nitrógeno en las aguas subterráneas. Entonces, es un recurso abundante, pero mal manejado. Y ese es un reto crucial que queríamos resolver. Otro problema importante es que en Centroamérica enfrentamos importantes efectos de variabilidad climática. Es decir, no todos los años llueve igual. Ese patrón, ese régimen de lluvia cambia sustancialmente. Y el papel del bosque en infiltrar el agua subterránea también se ve. Ese papel del bosque es sumamente importante. Entonces lo que queríamos nosotros era asegurar cobertura boscosa en áreas estratégicas para infiltración, para recarga de acuíferos. Avanzando en la presentación, el problema es que muchas de estas áreas de recarga están por fuera de zonas de protección como parques nacionales. En el contexto de Heredia, muchas de esas zonas anteriormente fueron zonas de pastos, zonas de cultivo de café. Ya hoy día, por precios de la economía internacional, muchas de estas dos actividades han decaído sustancialmente. Y en la parte alta de la cuenca lo que ha dejado es una oportunidad muy importante para
ofrecer algo como el pago de servicios ambientales. Es decir, hay estas fincas que anteriormente tuvieron ganadería de leche o cultivo de café, hoy día hoy día son fincas más ociosas y entonces permiten que haya sucesión o regeneración de bosque. Entonces esto es importante para la empresa de servicios públicos, porque también el problema nuestro es que al ser el precio de esa agricultura, de esos productos agrícolas tan bajos, por ejemplo el café, hay mucha tentación de los dueños de la tierra a poner esos terrenos en valores mucho más altos, como lo que es la urbanización. Entonces, Costa Rica tenemos un problema muy grande de que no tenemos planes reguladores estrictos, rígidos. Entonces, hay un cambio del uso de tierra que para nosotros representa una importante amenaza a lo que es la calidad del agua. Quiero enfatizar que es una amenaza más que todo a la calidad, no tanto a la cantidad. Sí, hay una diferencia al caso que presentó Jenna y Berg sobre Lima, donde el problema crucial más que todo es la oferta de agua. En el caso nuestro es el tema de protección de calidad de agua que es abundante, llega a nosotros con muy poco costo, ya que la lluvia en invierno es abundante, entonces hay suficiente recarga y luego también hay suficiente pendiente para que esto nos llegue por gravedad. Entonces, lo que estamos buscando es que el dueño de la tierra conserve el bosque que tenga ahí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eso lo queremos lograr en una forma en que le podamos controlar o impedir el uso de la tierra tradicional, pero sin quitarle la posibilidad de ingresos adicionales. Es decir, el conservar bosque no tiene que ser pérdida. Por el contrario, puede ser una oportunidad de ingresos adicionales. Ese crecimiento urbano desordenado o las plantaciones del cultivo de café, lo que nos genera es un problema importante de nitrógeno, de concentración de nitrógeno en el agua. Si esa concentración continúa creciendo a un ritmo acelerado, no es posible usar el agua para abastecimiento de la población, para agua potable. Otro problema es que ya en ciertas concentraciones nitritos o nitratos se convierte en un problema severo para salud pública. Si hay nitrógeno, el nitrógeno es un indicador, y si hay nitrógeno es posible que haya otras cosas. Entonces aquí es importante destacar que para un operador de agua es crucial el monitoreo de esa agua. Lo más importante aquí es que el pago de servicios ambientales tiene que ser la medida de la acción cuyo costo debe ser más bajo que medidas de ingeniería o infraestructura gris, como habíamos hablado en las sesiones anteriores. Todo esto es muy bien intencionado y en Costa Rica lo más importante es, más que las buenas intenciones, es que sea legal. Entonces,
una empresa de servicios públicos como nosotros está sujeta a controles, a legislación, controles, regulación muy estricta. Tenemos ya la ley que rige el tema tarifario, pero también tenemos otras legislaciones sobre cómo se debe prestar el servicio de acueducto, etcétera. Y también tenemos leyes más nuevas que hablan de servicios ambientales. Por ejemplo, la ley forestal, en su última versión del año 96, ya hace la definición de los servicios ambientales, y la ley de biodiversidad del año 98 habla de la posibilidad de pagar por la protección de cosas como el agua para abastecimiento de la población. Entonces ya legalmente tenemos una base para implementar el pago de servicio ambiental. ¿Qué es lo que queremos proteger o qué es lo que queremos hacer? Queremos que esa gran productividad de agua que tenemos en ríos, en nacimientos, agua subterránea, queremos protegerlo por una razón muy importante. Primero, como ya mencioné, la variabilidad climática nos afecta mucho en sus caudales de producción. Entonces, entre más cobertura de bosque podamos tener, más podemos asegurarnos más de tener flujos en la época de verano, en la época más crítica. Otra cosa muy importante es que al proteger este tipo de fuentes, dejamos de utilizar pozos. El agua de pozo es muy cara. Hay costos muy altos asociados a la perforación y ni qué decir al mantenimiento, porque los pozos funcionan con electricidad y el factor eléctrico es sumamente alto. Entonces, al proteger manantiales, al proteger nacimientos, estamos protegiendo el agua que es más barata, más razonable en precio. Entonces, eso es una razón importante para nosotros que tenemos esa opción de tener agua de las fuentes en la parte alta de la cuenca. Como se puede ver en este gráfico, nosotros en un año convencional podemos disfrutar más de agua de manantial que agua de pozo, y con eso lograr que la tarifa sea lo más baja posible. Entonces, eso es lo que queremos proteger, ese stock de agua económica o de agua más barata. Esa fuente es lo que necesitamos proteger. ¿Cómo realizamos la propuesta de la tarifa hídrica? Bueno, hicimos un estudio bastante ambicioso que incluía la cuantificación física de la oferta y la demanda, también el ejercicio de valoración económica ecológica, siguiendo lo que habíamos aprendido de la corriente de economía ecológica de Robert Constanza, y llegamos a ponerle, llegamos a expresar en términos monetarios el valor que un usuario final tenía que pagar por la conservación de bosque. Es decir, esa compensación del costo de oportunidad tenía que ser de aproximadamente 2.7 colones por metro cúbico. Eso es lo que lo que un usuario final, lo que un cliente tendría que pagar. Y por la parte de reforestación, es decir, el reemplazar los pastizales con bosque, por eso tendría que pagar aproximadamente 4.89 colones. 550 colones son $1. Entonces la propuesta en ese momento
era de un poco más de 7 colones por metro cúbico. Bueno, esto se presentó por primera vez en Costa Rica, era la primera vez que se presentaba una petición tarifaria con variables ambientales y fue bastante interesante. Se trabajó conjuntamente con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y como esto era un primer ensayo, se nos dio una aprobación de tan solo 1.90 colones. De los 7, solamente 1.9 se nos autorizó. Eso fue para iniciar. Ya 4 años después ya demostramos que ese flujo no era suficiente, entonces la tarifa fue incrementándose. Pasó de, como ven ustedes ahí, de medio centavo de dólar, pasó a un poquito más. 1 centavo de dólar, luego unos años después 2 centavos, y actualmente estamos cerca de 3 centavos de dólar por metro cúbico. El impacto financiero a una familia promedio de 4 personas que consume unos 30 metros cúbicos al mes es de menos de $1. Si no es un impacto muy grande. Y esto se le aplica a todas las categorías de usuarios, los industriales, comerciales y hasta las categorías sociales. Ni siquiera la persona más pobre puede alegar que no puede pagar eso. Nosotros tenemos un sistema comercial que trabaja bastante bien, es decir, sabemos dónde están los usuarios, sabemos cuánto consumen, son servicios medidos y todos los meses alguien va al sitio a revisar el medidor. Entonces conocemos muy bien dónde están los clientes, quiénes son y qué hacen. Entonces ya con eso podemos asegurarnos un flujo y planificar cómo van a ser las inversiones con esta tarifa hídrica. Nosotros lo que hacemos es que tenemos una oficina ambiental que es la que hace las gestiones de buscar propietarios de bosque que quieran participar, que deben firmar un contrato, y en algunas ocasiones hemos tenido el apoyo de grandes empresas consumidoras de agua, como una gran empresa de cervezas y de agua embotellada, que durante unos años nos estuvo apoyando a financiar la mitad de los contratos en una de las cuencas en las que estamos ubicados. ¿Qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos dos categorías. Una que es la conservación de bosque. Se le paga al propietario aproximadamente $120 por hectárea al año. Hoy día el contrato es de 5 años, ya no es de 10. Obviamente todo esto es voluntario. La segunda categoría es la categoría de reforestación y se desembolsa un monto de aproximadamente $1.200 a lo largo de 5 años. No es tan atractiva como la otra. En realidad tenemos muy pocas personas. La reforestación en Costa Rica, en estas partes de Heredia, la reforestación no es tan atractiva. Comercialmente el valor no es muy alto y las especies que crecen no son tan apetecidas en el mercado. Entonces la experiencia ha sido que la reforestación en realidad debería ser para restablecer el ecosistema, para regeneración. Y también para tener un buen direccionamiento de las inversiones, lo que hemos hecho es un estudio hidrogeológico para ver cuáles son las áreas más críticas y dónde deberían estar idealmente los contratos de pago de servicios ambientales. Entonces aquí este es un pequeño mapa que muestra dónde deberíamos estar ubicando esos contratos, y en la parte inferior a la derecha es un mapa de conflicto de uso de la tierra. Que como ustedes verán, esta zona fue intensamente utilizada para ganadería de leche y
la parte de bosque, que es el uso principal, es lo que menos tiene. Entonces, estamos trabajando en una zona que tiene conflicto importante en materia de uso. Hoy día hemos concretado aproximadamente 1.200 hectáreas de protección de bosque. Hemos ajustado, ha habido algunos problemas ahí, entonces actualmente solo estamos protegiendo como 1.000, un poquito más de 1.000 hectáreas, y son varios propietarios. Hemos tenido que comprar terrenos porque han estado muy cerca. La oportunidad de comprar terrenos, ganamos el acceso directo a la fuente y podemos manejar directamente nosotros la fuente de agua. Como les dije, el problema principal era que las fuentes de agua se ubican en terrenos privados, entonces están muy sujetas a cambios de uso de la tierra. Es decir, esos cambios de uso de la tierra lo que nos generan a nosotros son severos problemas de sedimento y también de coliformes. Entonces, lo que queremos hacer con el pago de servicios ambientales es una restricción, es decir, cuando se hace un plan de manejo forestal, esa área queda restringida. Si no puede haber personas, no pueden haber actividades productivas, no puede haber ganadería. Si no pueden haber actividades que comprometan la calidad del agua. Luis, perdona un ratito, solamente una notita. Estamos cerca del final. Preguntarte porque estamos pasados ya como unos 6 minutitos de tu presentación. Bien, bien. Aquí podemos terminar. Gracias. Ya es todo lo principal. Listo. Yo creo que lo importante aquí es ver que las oportunidades que hay para la ciudadanía de participar en la conservación o en la protección de los beneficios que tienen de servicios ambientales. Y eso se puede hacer de forma descentralizada. Nosotros, cuando hicimos el estudio de voluntad de pago, tuvimos una abrumadora apoyo de parte de la ciudadanía. Más del 90% de las personas estaban dispuestas a pagar más de 12 colones. No el 1,90 que nos autorizaron, 12. Porque era una preocupación muy bien conocida por la ciudadanía y estaban dispuestas a apoyar. Yo quiero decir aquí también que es muy importante que el pago de servicios ambientales complementa, pero no sustituye el ordenamiento territorial, tampoco sustituye la normativa de agua. Es decir, hay cosas que hay que hacer, hay que desinfectar el agua, hay que instalar sedimentadores, todas estas cosas. El servicio ambiental lo que ayuda es a la calidad del agua antes de entrar a la red. No, el servicio ambiental no debe tampoco ser una panacea que con eso solamente con eso se logra la calidad del agua. No, hay normativa de agua que hay que cumplir. Yo pienso que para terminar, no quiero extenderme más, esta medida que hemos hecho es una medida para protección de calidad de agua. A diferencia de Lima, el ejercicio que muy interesante va direccionado a la cantidad de agua. Ejercicios como los que se hacen en Bolivia es más similar al nuestro. Lo que se quiere es protección, es cobertura forestal. Es muy importante. Hoy día continuamos haciendo lo que hemos hecho desde hace 16 años, pero con la diferencia de que este año ya en Costa Rica se ha iniciado el primer fondo de agua. Se llama Aguatica. Es muy posible, nosotros somos parte de los socios fundadores de Aguatica. Queremos llegar a algo como lo que se está haciendo o lo que se ha hecho ya hace muchos años en Ecuador, en Quito. Yo pienso que el ejercicio de Quito es tal vez uno de los más realistas que hay. Es decir, tener una gran gama de actividades, no solamente pago de servicios ambientales,
yo creo que las prácticas agrícolas son muy realistas en América Latina. No todos pueden hacer conservación de bosque. Muchos propietarios lo que ocupan es hacer manejo y protección de suelos, pero sin dejar la producción. No todos pueden pensar en reforestar o solamente dedicarse a un bosque. Entonces, con eso quiero terminar la presentación. Esto es un ejercicio 100% autosostenible en lo financiero. Todo se paga, el 100% es financiado por la tarifa de agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Quisiera pasar a las preguntas. Primeramente, Lourdes Reinalte nos pregunta, ella plantea inquietudes relacionadas a las aguas subterráneas. Su primera inquietud nos dice, ¿cómo han regulado el uso de las aguas subterráneas, dado que éstas constituyen una reserva para casos de emergencia? Por favor, Luis. Bien, en esta parte de Costa Rica, como vieron ustedes, el agua subterránea es un patrimonio singular, es muy abundante. Es decir, hay mucho. Hay una institución en Costa Rica que es el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, el que hace mucho de la legislación de lo que son las zonas de protección. Sin embargo, el problema práctico que tenemos con este tipo de mecanismos de comando y control es que en la práctica no funcionan. Los planes reguladores no se respetan, por eso nosotros decidimos acudir a instrumentos económicos, financieros, como el pago de servicios ambientales, porque en la realidad esas medidas de comando y control no se están, no se implementan, no funcionan en la práctica. Listo, Luis, muchas gracias. Luis Gómez desde Ecuador nos pregunta cuáles serían los problemas de salud pública que podrían generarse a partir de los nitritos y nitratos presentes en el agua. Si nos puedes ayudar, Luis, por favor. Sí, el nitrógeno es un severo problema en materia de salud pública. Ya excedidos ciertos límites, el problema con estas sustancias, con estos elementos, es que aunque se tomen en cantidades mínimas a lo largo de muchos años, el efecto no se nota hasta 20 años después. Esos son los problemas cruciales, ¿verdad?, de las sustancias tóxicas. En el caso de los nitratos y el nitrito, se asocia mucho con enfermedades que se llama el síndrome del bebé azul. Entonces, estos son problemas pero muy complejos que tiene que ver con el desarrollo de órganos y puede afectar hasta el cerebro. Entonces, es crucial el monitoreo regular. No el monitoreo una vez al año, el monitoreo regular, con cierta frecuencia, una vez a la semana o al mes, para saber qué nos estamos tomando. ¿Qué es lo que el nitrógeno es un indicador de otros problemas que puede haber más profundo. Entonces, es en aras de la protección de la salud pública a largo plazo que tenemos que manejar, tenemos que controlar todos estos problemas de nitrógeno, que son aplicaciones de fertilizantes que vienen de no manejo de aguas negras. Muchas gracias. Luis Gómez también nos comenta de manera adicional que la EPA no ha evaluado la
homogeneicidad del nitrato o el nitrito. Entonces, bueno, lo tomamos como comentario. Gracias a Luis Gómez. Continuando con la siguiente pregunta, Lourdes Reinalte consulta si existe una tarifa de servicios de monitoreo y gestión de aguas subterráneas. Luis, por favor. Mira, es una buena pregunta y me gustaría mucho que así fuera. Al menos aquí en Costa Rica, esta institución que se llama el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento es una institución del gobierno central, entonces recibe un presupuesto para realizar actividades que deberían ser pues el monitoreo permanente de las aguas subterráneas. Eso es complejo, hay que hacer pozos, hay que hacer perforaciones únicamente para monitoreo. Nosotros hemos hecho en Heredia algunas para efectos propios, y eso viene de la tarifa regular de acueductos. Son inversiones que hacemos y provienen de la tarifa de acueducto. Es decir, aparte de la operación y mantenimiento, tiene que haber un poquito de inversión en esta otra área de saber cómo se están comportando las aguas subterráneas. Es decir, si bien tenemos suelos que infiltran y recargan a los acuíferos, tenemos que conocer más qué es lo que estamos extrayendo, cuánto estamos extrayendo y no exceder los límites de esa recarga. Es decir, eso es muy importante. De lo contrario, hemos tenido en otras partes del país, aquí en Costa Rica, episodios como la intrusión salina. Es decir, al exceder la extracción, al exceder la recarga, lo que ha hecho es facilitar que el agua de sal contamine el acuífero. Entonces, esos son ejemplos en pellejo ajeno de lo que no hay que hacer y de los cuidados que deberíamos estar teniendo con el tema de las aguas subterráneas. Listo, Luis. Tenemos algunas preguntas más. Una se refiere al relacionamiento un poco institucional que nos envía Ana Gabriela Castejón desde Honduras. Ella nos consulta cómo fue la relación de apoyo de las instituciones del cuidado del medio ambiente en Costa Rica con la empresa de servicios públicos de Heredia para impulsar esta iniciativa. Si tal vez lo puedes resumir para compartir con todos los participantes y de ahí damos paso a otras preguntas de orden técnico. Yo creo que hemos ido avanzando, evolucionando en esta materia de las sinergias institucionales. Al principio estábamos pues solos, haciendo lo que el Ministerio del Ambiente pedía en sus discursos, pedía internalizar los costos ambientales. Entonces acudimos a eso y yo pienso que nuestro aliado principal justamente al inicio fue la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Es decir, al creer en la importancia que estas cosas tenían. Aún en Costa Rica ha costado un poco que se replique la experiencia. Solamente unos 2 instituciones más han hecho algo similar. Entonces, esto al final es una experiencia de aprender haciendo. Es decir, la institución tiene que tener, como llaman en inglés, un champion, un líder que vaya llevando el proceso poco a poco. Al principio hubo ciertas incertidumbres, es decir, muchas instituciones lo que querían era administrar los recursos nuestros. Yo creo que por la legislación tarifaria yo no le puedo cobrar a mis clientes y pasarle el dinero y la responsabilidad a otro, la tengo que hacer yo mismo. Entonces, en ese sentido, al principio nosotros hemos decidido centralizar todo en la empresa de servicios públicos de Heredia. Hoy día yo creo que ya hemos madurado un poquito en eso y podemos tener arreglos institucionales un poco más sensatos,
como decir, el fondo de agua tica, es decir, y que ahí nos complementen un poquito más las inversiones que estamos haciendo, o arreglos con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Hay instituciones que por sus características administrativas, costos operativos, mantenimiento, no pueden hacer podrían cobrar, pero no podrían gestionar los recursos o los fondos. Entonces, para ese tipo de barreras o dificultades están los fondos de agua, que me parece que es una excelente mix de instrumentos para conservación. Es decir, no son excluyentes, son más bien son mutuos, de mutuo beneficio. Muchas gracias, Luis. Vilma Jiménez nos pregunta, ¿cómo se elimina el nitrato y el nitrito de agua? ¿Cómo se llama este proceso químico? Y si tienes una idea del costo del tratamiento a través de este proceso para un caudal de aproximadamente 100 metros cúbicos por hora. Mira, la verdad no conozco. No sabría si poder contestar esa pregunta. Nosotros lo que hemos hecho simplemente es no utilizar esa agua y buscar otro sitio donde haya agua con indicadores de concentración de nitrógeno que estén por debajo de la norma. Hemos tenido problemas de contaminación de fuentes de agua, por ejemplo, con diésel, eso es terrible. Sí encontramos tratamiento para eso, sin embargo, el pozo lo hemos prácticamente desechado, es decir, no lo volvemos a usar a pesar de que haya habido una remediación. Pero en cuanto al nitrógeno, no soy capaz de responder la respuesta, disculpe. Muchas gracias, Luis. Continuamos con otra pregunta de Luisa Kuzgen Castro. ¿Qué mecanismos para tratamientos de agua no convencional asociados a infraestructura verde han tenido más éxito en Costa Rica con digamos, mecanismos dirigidos a mejorar la calidad del agua? Mira, me gusta mucho la pregunta. Es decir, Costa Rica es un país que puede estar muy bien en cosas verdes, pero en esta otra agenda que tenga que ver con contaminación, ciertamente Costa Rica es un país que está muy atrás. En tratamiento de aguas residuales, Costa Rica es probablemente el último, Costa Rica, ya que las aguas negras en Costa Rica, aguas residuales, tan solamente 5% es lo que estamos realizando en este país. Eso es un tremendo problema. Por dicha que tenemos la fortuna de que en este país llueve mucho y mucho de esto no lo tenemos, no impacta tan directamente a la salud pública, pero es un problema que si se deja fuera de control vamos a tener que enfrentarnos a cosas muy serias. Mire, en cuanto a tratamientos alternativos de agua residual, yo conozco un ejemplo, yo le puedo, si me mandan un correo, yo le puedo dar alguna información de resultados muy buenos que se están obteniendo con en este momento no recuerdo el nombre exacto son biojardineras, le llaman. Entonces consiste en utilizar cierto tipo una combinación de plantas acuáticas que logran hacer remoción de la carga orgánica y se obtienen resultados pero muy adecuados. Esto ha funcionado obviamente a escalas muy pequeñas. Pero si me envían un correo electrónico, yo con mucho gusto le puedo poner en contacto o le puedo dar alguna información sobre ese tema en particular. Gracias, Luis. Pasemos a la última pregunta de Alejandro Serrano desde México. Él nos pregunta, ¿qué incluye la tarifa de agua en Costa Rica? Consulta si
incluye los costos de operación, de gestión y operación, o si también existe alguna consideración respecto al costo mismo del agua. Y en un segundo lugar nos pregunta si la agricultura paga alguna tarifa de uso del agua. Y con esto terminamos esta fase para darle paso a Paola Zavala, que está a la espera. Gracias, Luis. Sí, en Costa Rica la legislación sobre tarifa de agua, en eso está bastante bien establecido y es bien estricta. Principalmente lo que va en la tarifa nuestra son costos de operación y mantenimiento, habrá algunas inversiones. Obviamente, en el caso de la empresa de servicios públicos de Heredia, esta idea de variables ambientales la pudimos implementar gracias a que teníamos un buen récord en materia de calidad del servicio, calidad del agua, continuidad. Es decir, habíamos hecho bien la tarea y por eso se nos permitió a nosotros avanzar hacia la internalización de variables ambientales como el pago de servicios ambientales. En realidad lo que estamos haciendo es financiar un plan de manejo forestal, eso es lo que estamos haciendo. Es decir, ese plan de manejo forestal requiere que haya un inventario que se revise anualmente y se paga contra los resultados. Es decir, tiene que haber un regente forestal, un tercero, que venga a ver si la empresa está cumpliendo y si el beneficiario, el dueño de la tierra también está cumpliendo. Entonces, hay requisitos para esto. Entonces, depende de los resultados. Nosotros pagamos por año. Entonces, yo espero un informe, un reporte de cada contrato, todos los años. Eso es lo que hacemos. Obviamente el beneficiario tiene que tener, para calificar, tiene que tener el título de propiedad y también tener el catastro. Y no solamente esas dos cosas, sino que el catastro coincida con el título de propiedad. Entonces, hay requisitos que cumplir. El costo de eso se llama la tarifa hídrica y como le repito son aproximadamente 15 colones, unos 3 centavos de dólar por metro cúbico. Entonces hasta ahí hemos podido nosotros incorporar lo que es el valor del agua. 1 es mejor que 0. Nosotros nos gusta hablar mucho de los servicios ambientales, pero la realidad es que en muchos lugares le asignamos un valor 0. Yo no sé si 15 es el valor correcto, pero ciertamente 15 es mejor que 1. Es posible que sean 50 o 100 el valor real, pero hemos logrado avanzar de 1 a 15. Entonces, me parece que eso es lo que es muy importante para los operadores de agua. Empezar haciendo algo que luego se pueda ir mejorando conforme pasa el tiempo, para realmente hacer una internalización de los impactos ambientales que estamos haciendo y que no sea una minería de agua lo que estemos haciendo. Listo, Luis, muchísimas gracias por tu exposición. Creo que ha sido muy interesante para todas y todos. Quiero ahora darle la bienvenida a Paola Zavala, que es parte del grupo ProAgua desde Ecodecisión. Es el grupo ProAgua, para los que no conocen, es un grupo de profesionales de mucha trayectoria que desarrolla proyectos y provee acompañamiento técnico para inversiones verdes en la gestión sostenible de cuencas hidrográficas. Paola el día de hoy nos va a hablar sobre mecanismos de conservación para la gestión de los recursos hídricos. Bienvenida, Paola. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar aquí. Como lo dijo Tamara, hoy día vamos a compartir un poco de la experiencia del grupo ProAgua en estos mecanismos de conservación. Y realmente la presentación de Luis fue un excelente ejemplo para
centrarnos en el tema de hoy, que es la factibilidad y la sostenibilidad de estos mecanismos de conservación. Vamos un poco retomando el tema de los esquemas de... no avanza la presentación, esperemos un ratito. Pau, dale que se clic presenta con el mouse. Ahí está. Listo, ¿se ve? Sí. Ok, un poco el modelo de inversión en servicios ecosistémicos es este esquema, ¿no? Se tiene las comunidades en la parte alta donde están los ecosistemas que son los productores de agua y donde viven las comunidades que son los custodios y los guardianes del servicio. Y luego en la parte de la cuenca media y baja estamos los usuarios, los beneficiarios de la cuenca. Y el esquema es que estos usuarios realizan pagos o compensaciones a través de proyectos o diversos mecanismos en donde se retribuye a las comunidades que están en la parte alta, ¿no? Entonces este es un poco el modelo de inversión, que inclusive lo pudimos ver muy claramente en el ejemplo que se habló de Costa Rica anteriormente. Entonces, los mecanismos existentes, como lo había mencionado mi colega Lorena la semana pasada, que existen, ¿no? Hay pagos por servicios ambientales, los mecanismos de comando y control, incentivos económicos y no económicos, impuestos, fondos de agua y aras, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos son las diferentes opciones que existen al momento de pensar en cuáles son las herramientas para hacer acciones de infraestructura verde. Pero en general, ¿qué es lo que busca un mecanismo de conservación, ¿no? Primero, aportar a solucionar un problema del agua. Es importante ver cuál es el problema que se quiere abordar, sea la cantidad, la calidad del agua. Esto hay que identificarlo de primera mano. Se supone que estos mecanismos ayudan a generar información para la toma de decisiones, ¿no? Tener información técnica que aporte a esa toma de decisiones en la cuenca. El objetivo de estos mecanismos es proteger las fuentes de agua, promover la gestión integral desde la parte alta de la cuenca, media y baja, e integradora, en donde todos los usuarios del recurso se junten para tomar las mejores decisiones. Promover esta participación de todos los usuarios y la corresponsabilidad de los usuarios, ¿no? Sector público, privado, y sobre todo garantizar los recursos financieros a largo plazo. Un poco tener este esquema de que los usuarios beneficiarios que estamos en la parte baja contribuyamos a que la cuenca se mantenga y tener estos servicios en el largo plazo. Estos mecanismos de inversión en protección de cuencas han sido efectivos y cada vez se ve mucho más la tendencia y hay más ejemplos que se están dando en la región, ¿no? De acuerdo a un estudio que se hizo por el Ecosystem Marketplace, el estado de los servicios hídricos en el 2014, existían 69 iniciativas que incluían varios esquemas de estos mecanismos, ARAS y otros, donde había más de 85 millones de dólares solo en transacciones, más de 6 millones de hectáreas en conservación. Adicionalmente existe la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, donde se ve que hay más de 19 fondos de agua y muchos más están en diseño. En estos ejemplos hay 109 millones en transacciones, 1.600.000 hectáreas en áreas de conservación y beneficiando a más de 75 millones de usuarios de población, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, a través del regulador, que es la SUNAS, y con la nueva ley de modernización de los servicios de saneamiento, en donde los operadores de agua ahora están obligados a incluir en su tarifa un porcentaje para la protección de estos servicios ecosistémicos, van a haber muchas más transacciones y áreas en conservación, ¿no? Beneficiando a más de 36 millones de
de personas en el área. Entonces, se ve cada vez más estos esquemas de mecanismos que están creciendo en la región, ¿no? Pero lo importante es que se piense en algunos elementos al momento de establecer estos mecanismos. Si bien es cierto, se ha analizado y en el grupo PROACUA hemos analizado mucho el tema de los fondos de agua y tenemos algunos pasos que hemos identificado al momento de establecer un mecanismo como este. Estos elementos aplican a cualquiera de otros esquemas similares. Y uno muy importante es el tema de la factibilidad, ¿no? Esos pasos previos que hay que tomar en cuenta antes de establecer un mecanismo como este. Y siempre pensando en la sostenibilidad, ¿no? Pensando que este mecanismo es de largo plazo y que lo que se quiere es que las acciones de infraestructura verde para la protección de la cuenca sean sostenibles en el tiempo. Entonces, un poco revisando las lecturas que se dio en este módulo, el paso de la factibilidad, ¿no? Primero, es importante ver cuál es la problemática a la que se quiere abordar, ¿no? Cuál es esa problemática que juntaría a los usuarios para establecer un mecanismo de conservación. ¿Qué es lo que se espera lograr con este mecanismo? ¿Quiénes son los interesados? Es importante hacer un análisis de los actores, cuáles son las relaciones de estos actores, cómo interactúan entre sí, cuál es su nivel de interés en el mecanismo y cuál es su nivel de influencia también. También es importante identificar cuál sería el área geográfica de acción de este mecanismo. Estamos pensando en una microcuenca, en varias cuencas. ¿Cuál es el ámbito de acción que se espera que las acciones del mecanismo sean dirigidas? Y luego se habla de crear un grupo promotor que por un lado tenga el apoyo político, porque es importante que tenga este aval de los actores políticos, los cuales después respaldarán en ya estos mecanismos formales de creación de estos esquemas, y el apoyo técnico, tener un promotor o un champion, como decía Luis, ¿no? que esté llevando adelante toda la parte técnica del mecanismo. Este grupo promotor es el que va a impulsar a tener estos estudios primero, estudios sobre la cuenca, sobre el estado de los ecosistemas, antes de embarcarnos en la creación de un mecanismo. Hacer análisis financieros, económicos, como se mencionaba, de valoración de los servicios ecosistémicos o de cuánto se está dispuesto a pagar por estos servicios, ¿no? Y hacer un análisis legal e institucional, ¿no? ¿Cuál es la normativa vigente? ¿Cuál es el esquema de gobernanza que existe en nuestro ámbito de acción, ¿no? Y un poco para detallar más, en esta elaboración de estudios técnicos hay algunas herramientas que se pueden utilizar que nos van a ayudar a priorizar cuáles son las acciones y dónde realizarlas, ¿no? También hay otras herramientas que te permiten ver un poco, hacer modelamientos y ver cómo ciertos potenciales escenarios de cambio climático podrían influenciar y qué acciones se podría tomar para realizar acciones que eviten esto, ¿no? Además, es importante en el análisis jurídico e institucional que se haga, que se vea cuál es la naturaleza de los potenciales socios, quiénes vamos a formar parte de este mecanismo, si es que es la empresa de agua potable, si es que es una autoridad ambiental, si es que el sector privado puede aportar, cómo se van a manejar estos recursos, si es a través de una cuenta bancaria, si es que a través de un fideicomiso, si es a través de una misma empresa de agua potable, cómo se van a administrar estos recursos. Y siempre con el objetivo de que sea de una manera transparente, ¿no? Para que todos los usuarios estén con la tranquilidad de que esos recursos se están invirtiendo realmente en el objetivo para el que se está creando el mecanismo. Es importante también, al hacer el análisis jurídico e institucional en la zona de influencia donde se va a establecer el mecanismo, que se vea si es que se va a utilizar estructuras existentes, instituciones existentes, versus una nueva estructura.
En el caso, por ejemplo, de los fondos de agua, en algunos países se han creado como instituciones independientes, autónomas. En otros casos hay que mirar bien cuál es la gobernanza, cuál es la institucionalidad para el manejo de los recursos hídricos, con el fin de que estos mecanismos no traslapen con la institucionalidad existente, porque podría ocurrir que luego existan conflictos, ¿no?, en cuáles son las competencias del mecanismo versus las instituciones que tienen su responsabilidad sobre el manejo de los recursos. Entonces, siempre hay que ver el esquema legal y jurídico antes de establecer estos mecanismos. Entonces, una vez que uno hace esta factibilidad y todo da como para crear un mecanismo, por ejemplo, en el caso de fondos de agua, cuando se ha hecho todos estos análisis, hay que pensar también en la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que estos tres elementos que ustedes ven aquí, la parte institucional, lo financiero y la rendición de cuentas, son un poco de las experiencias que se han tenido durante más de 15 años que se han establecido fondos de agua específicamente, pero creo que son aplicables para otros mecanismos, ¿no? Pensar en estos elementos al momento de crear estos mecanismos, porque queremos que estos instrumentos sean de largo plazo y que puedan seguir funcionando en el tiempo. En lo institucional, un poco repitiendo de la parte legal, ¿no?, basarse en un mecanismo legal formal donde haya reglas claras de cómo vamos a operar, cuáles son los objetivos y la misión de este mecanismo que se está creando, que si bien debe tener el apoyo político, pero debe tener formalmente un esquema de funcionamiento que vaya más allá de los cambios políticos que existan en cada cuenca, ¿no? Que permita una toma de decisiones equitativa. Normalmente en algunos casos cuando solamente se tiene uno o dos aportantes son los que mayormente toman las decisiones. Es importante que haya varios usuarios en donde se permita que las decisiones se tomen de manera mucho más equitativa y participativa, ¿no?, fomentando esta gobernanza del recurso. Es importante que quien lleve a cabo este mecanismo tenga la capacidad técnica y el liderazgo de ser el que tome las mejores decisiones en cuanto a qué tipo de acciones se deben realizar en la cuenca, ¿no? Que tenga la capacidad de responder, que las decisiones sean técnicamente efectivas en cuanto a qué es lo que está pasando en los ecosistemas, el recurso hídrico, y es aquellas acciones de infraestructura verde. El mecanismo que se establece debe tener una articulación con todos los actores, tanto en lo político, técnico, social, tener esa capacidad de un poco acercarse. Usuarios que normalmente no son parte de estos mecanismos, ¿no?, el sector privado, por ejemplo, el sector de otros usos como el riego. Entonces es importante poder congregar a varios usuarios. Y estos mecanismos también deben tener una flexibilidad que al momento de establecerse puedan permitir en el futuro la incorporación de nuevos socios. O sea, a veces iniciamos con un grupo de actores que no necesariamente son todos los usuarios, pero en el futuro debemos tener esa flexibilidad de poder incorporar a nuevos miembros al esquema. La parte financiera, que es otro eje muy importante y uno de los clave, porque si no se tiene estos recursos para la implementación de actividades, difícilmente el mecanismo va a poder sobrevivir en el largo plazo. Se debe primero saber qué tipo de acciones se requiere hacer y poder tener esos recursos financieros para la implementación de las actividades. Es importante pensar en la diversificación del financiamiento. Si bien la principal fuente de un mecanismo puede ser a través de la tarifa, es importante que otros usuarios puedan contribuir y diversificar estos recursos, ¿no? El financiamiento debe ser continuo y a largo plazo, como se decía anteriormente. No importa si es 1 centavo, 5 centavos,
lo importante es que sea cantidades continuas que siempre estén ingresando al mecanismo para poder realizar las acciones. Y otro tema muy importante en el aspecto financiero es la administración de los recursos, las inversiones. ¿Cómo se van a manejar los recursos? ¿Quién lo va a manejar? En algunos de los países de la región a veces hay un poco de recelo de que ciertas instituciones manejen los recursos y eso a veces limita a que otros usuarios puedan contribuir. En el caso de Ecuador, por ejemplo, cuando se ha manejado a través de fideicomisos, los fideicomisos brindan una salvaguarda en el manejo de los recursos porque hay un administrador financiero que maneja estos recursos y no permite que el dinero sea invertido en otras acciones que no sea para las que se crea el mecanismo, ¿no? Entonces es importante tener desde el principio claro quién y cómo se van a administrar los recursos de cualquiera de estos mecanismos. Y algo muy importante que a veces no lo pensamos al momento de establecer uno de estos esquemas de protección hídrica es la rendición de cuentas, la transparencia y la medición de impacto. Y esto es algo que cada vez debemos pensarlo mucho más desde que vamos a establecer el mecanismo, ¿no? Es importante ser transparentes, comunicar todo el tiempo sobre las acciones que se están realizando, ser transparente, tener mecanismos de cómo rendir cuentas a nuestros socios y a los beneficiarios, ¿no? Esto ayudará a que haya una mayor percepción pública del mecanismo que estamos creando y una apropiación también de los usuarios que están contribuyendo a este mecanismo. Es importante pensar en el impacto que se va a tener y para eso es importante tener esa línea base que puede ser esos estudios que se hicieron en la fase de la factibilidad para poder medir el progreso desde dónde partimos hacia dónde queremos llegar. Si no tenemos esto, va a ser difícil que podamos demostrar esos resultados a nuestros socios. El monitoreo debe ser periódico, tanto del desempeño del mismo mecanismo como del impacto, ¿no? Monitorear el impacto no es de la noche a la mañana, no siempre se puede hacer de un año a otro, tal vez son medidas más de largo plazo, pero es importante tener ese rumbo, ese punto de partida y hacia dónde queremos llegar. Y es bueno un poco demostrar qué es lo que se está haciendo con este mecanismo que estamos implementando y medirlo contra otros sitios donde no estamos llevando a cabo estas acciones de infraestructura verde, ¿no? Un poco tener estos sitios control que nos ayudarán a demostrar mucho más el impacto que queremos mostrar. Y el otro tema que es muy importante que hay que pensarlo desde que se establece estos mecanismos es el manejo adaptativo, ¿no? Tener esa cultura continua de estar mejorando, aprender mientras vamos haciendo, evaluar cómo lo hemos hecho, ¿no? Para eso es importante tener estos esquemas de medición, evaluar y luego tomar medidas para corregir aquellas cosas que no funcionaron o que sí funcionaron, ¿no? Entonces, ir afinando en el camino. Pero todo esto es un proceso que siempre hay que estar retroalimentando a los contribuyentes, a los socios de estos esquemas, ¿no? Y un poco para resumir, algunas ideas clave que quería compartirles es que al momento de establecer estos mecanismos hay que pensar bien cuáles son los que mejor se adaptan al contexto local, ¿no? Tiene que responder a las necesidades locales, tiene que nacer de una necesidad local, porque a veces nos encontramos con algunos sitios donde queremos hacer un fondo de agua, por ejemplo, ¿no? Pero cuando uno hace todos estos pasos de la fase de factibilidad, se da cuenta que no siempre es posible y que no siempre un fondo
Buenas tardes con todas, con todos. Parece que Paola tuvo algún problema de conexión. Estamos tratando de resolver en este momento. Por favor, les pedimos que nos envíen sus preguntas a través del mecanismo de chat y cualquier inquietud que ustedes tengan. Y también que si no logramos establecer la conexión, pediríamos tal vez a Lorena, que también se encuentra conectada, que nos comente una primera respuesta a una pregunta que nos envió Luis. Luis de Costa Rica nos pide de favor si podemos compartir ejemplos de experiencias en las que han participado operadores de agua en América Latina. No sé si, Lorena, tú nos puedes compartir un poco de tu experiencia y conocimiento al respecto. Con gusto, Tamara. Efectivamente hay varias experiencias del tema de la participación de las operadoras en acciones de infraestructura verde. Creo que la más importante y la que más se ha destacado históricamente es el caso de Quito, con la creación de FONAR. Además de que considerar que la empresa realiza acciones de infraestructura verde tanto dentro de su estructura organizacional como tal, y además mantiene un mecanismo financiero. Adicionalmente ha hecho acciones de compra de tierra. Otro caso interesante, que es el que expuso Luis, que me parece otro caso brillante, es el tema en Heredia. Tenemos otros países donde también las operadoras están vinculadas, por ejemplo está el caso en Colombia, tanto en Bogotá como en Medellín, donde las operadoras han sido constituyentes de los fondos de agua respectivamente, del Fondo de Agua de Bogotá, Agua Somos, y de la Corporación Cuenca Verde, que es el Fondo de Agua de Medellín. Tenemos otros casos que no podemos dejarlos de resaltar. Por ejemplo, el caso chileno, que ha realizado, en su estructura y en sus documentos de sostenibilidad señala que ellos participan activamente en el tema de protección de áreas protegidas cercanas a sus áreas de captación, lo cual podría ser considerada como una acción de infraestructura verde. De manera resumen, uno de los mecanismos que podremos decir que ahorita está de moda es el tema de los fondos de agua, y vemos que estas operadoras se están vinculando, aunque no en todos los casos están vinculadas todavía las operadoras a este tipo de mecanismos. Uno de esos casos de ejemplo puede ser el caso de Monterrey, donde la operadora todavía no forma parte del fondo de agua, pero hay que ir viendo cómo van evolucionando. Listo, Lorena, muchas gracias. Creo que resolvimos también el tema de Paola. Paola, ¿estás con nosotros para que por favor termines lo de ideas clave? Sí, no sé si me escuchan. Escuchamos muy bien, gracias. Adelante. Ok, entonces un poco solo para terminar, nuevamente, ¿no? Se supone que los mecanismos apuntan a fortalecer capacidades locales y apoyar procesos de institucionalidad local, ¿no? Estos mecanismos deben ser vistos como de largo plazo con inversiones continuas. Es importante, como les mencioné, el tema del monitoreo, ver si es que las inversiones son efectivas y el costo-efectividad de las mismas. Y es importante también que esto sea un proceso local, ¿no? De actores locales que, si bien es cierto, hay promotores externos que muchas veces apoyan estos procesos, los promotores externos deben en algún momento salir, ¿no? Esta es una iniciativa, estas son iniciativas locales que deben quedarse en cada cuenca y ser promovida por esos usuarios de la cuenca. Entonces, eso en resumen, creo, qué pena que se perdió un poco la conexión, pero colega Lorena pudo resolver algunas preguntas, entonces estamos listas para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Paola. Creemos que realmente es muy interesante ver cómo es la evolución y el planteamiento del proceso de establecer un mecanismo para la conservación de las cuencas, ¿no? Aparentemente ahorita no tenemos nuevas preguntas. Tal vez retomaría
una pregunta que quedó rezagada para Luis Gámez, que viene desde Vilma Jiménez. Luis, pregunta Vilma, ¿cuál es la interacción entre aguas salobres y el nitrato? Si nos puedes resumir brevemente y con eso daríamos el cierre a este ejercicio. Gracias, Luis. ¿Me podrías repetir la pregunta? Por supuesto. Vilma nos pregunta, ¿cuál es la interacción entre aguas salobres y el nitrato? Pues mira, el ejemplo de aguas subterráneas someras que están, por ejemplo, comúnmente muy cerca de la costa, era para ilustrar que si no se vigila bien cuánto se extrae versus la capacidad del acuífero de recargar, pueden haber fenómenos como la intrusión salina. Es decir, entonces ya el agua adquiere características que no son las adecuadas para agua potable. Es muy posible que en condiciones de recarga baja hayan otras sustancias como el nitrato que puedan llegar más fácilmente. Eso claro tiene que ver mucho con la geología del sitio y las características del acuífero. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, en la parte donde está Heredia, generalmente nosotros lo que hacemos es usar aguas subterráneas que están a mayor profundidad, justamente para liberarnos de estos problemas tan críticos y tan generalizados como lo que puede ser la presencia de nitrógeno. Generalmente en las aguas superficiales es muy fácil contaminar. Las aguas que son más profundas son más complejas. Pero eso es a lo que me podría referir, básicamente. Listo, Luis, muchas gracias. Agradecemos la participación de todas y de todos. Agradecemos a Luis desde Costa Rica y a Paola desde Ecuador sus presentaciones. Solamente para finalizar, quiero recordarles las fechas que son importantes para el módulo 5. Como ustedes saben, este módulo tenía 2 charlas virtuales, esta es la segunda. Y les tomen nota que la tarea de este módulo la deben entregar para el próximo miércoles 27 de julio. Y el webinar de la próxima semana es un webinar que es muy importante en el que realmente contamos con la participación de todos ustedes, porque ahí vamos a compartir con ustedes un ejemplo de la ruta crítica, que es el trabajo final de este curso virtual, que debe ser entregado. La tarea final de todo el curso debe entregarse el día 3 de agosto. Entonces, por favor, tomen nota de estas fechas, que igual Lorena Coronel, que está a cargo de la coordinación, les va a enviar, obviamente, vía correo electrónico. Les agradecemos nuevamente a todas y a todos por participar hoy con nosotros y contamos con su participación para la próxima semana. Buenas tardes y hasta la próxima semana.